Hola, ya estamos en una emisión más de la revista de divulgación del Colegio Nacional. Soy Ana Peiro y te doy la bienvenida a este espacio donde conocerás lo más relevante de las ciencias, las artes y las letras de nuestro país. Esto es Rubik, comencemos. Hoy recordarás la vida y obra del compositor Carlos Chávez, impulsor de la cultura musical en México. El investigador Alejandro Frank hablará sobre física nuclear. Sabrás de dónde salió la idea de crear un editorial como el Fondo de Cultura Económica. El doctor Manuel Peinbert hablará de la diversidad de teorías alrededor de la gran explosión. Y el doctor Rui Pérez Tamayo contará cómo ha sido la evolución de la ética en la medicina. Antes de comenzar, te invito a visitar las redes sociales donde encontrarás nuestra agenda mensual de actividades. Cuando una conferencia te interese, no dudes en asistir. El auditorio tiene capacidad para 400 personas y la entrada es libre y gratuita. Te propongo iniciar Rubik conociendo la importancia ecológica y cultural de la biodiversidad con el fundador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el doctor José Sarucán. Uno de los elementos o características más importantes de la vida, de nuestra vida, de la vida en este planeta, y yo diría que también de la sustancia que es el universo, es la diversidad. O sea, la diferencia entre cosas, la cantidad enorme de diferentes elementos que la forman a esa experiencia que es la realidad que tenemos enfrente de la cual nosotros somos parte. Hablando ya de este planeta, hay dos elementos que me parecen particularmente importantes. Uno es, por un lado, la diversidad biológica, que ha sido el producto del proceso de evolución de la vida y que pues, nos ha dado en este momento el mayor número de especies que han existido sobre el planeta desde que la vida está en el planeta. Coincidentemente aparecemos nosotros en un momento dado, hace unos 200.000 años, como Homo sapiens. El otro elemento, justamente derivado de nuestra presencia en el planeta como una especie, es la diversidad cultural, que es un producto de esa diversidad biológica. A mí me parece que estos dos son elementos que no hemos entendido bien, no solamente en México, sino en casi todo el mundo. No los hemos apreciado, no los hemos valorado adecuadamente, y en parte quizá por el hecho de que las culturas dominantes del occidente han sido culturas que se han desarrollado no necesariamente en las zonas de mayor riqueza cultural. Las zonas de mayor riqueza cultural, la India, China, el sureste de Asia, la zona andina, Mesoamérica, algunas partes del norte de América, nunca fueron las dominantes en el desarrollo de la vida, voy a llamarle cultural, o de las civilizaciones. México claramente no ha valorado esa diversidad hasta muy recientemente, y solamente una parte de ella, y solamente en forma limitada, que es la diversidad biológica. México está muy repetido, uno de los 4 o 5 países más ricos en número de especies, en ecología, en sistemas ecológicos, pero al mismo tiempo, como resultado de eso, es uno de los países con la mayor diversidad cultural del mundo, es decir, de grupos étnicos que se distinguen por sus lenguas y por sus formas de ser y por sus formas de vivir. Tenemos alrededor de 300 lenguas en este país y nuestra versión oficial es que solamente hay 60 en México, ¿no? Son de las cosas que son tan incongruentes.
Nunca hemos aprovechado esa riqueza cultural adecuadamente, la hemos marginado desde tiempos de la colonia y ni la independencia ni la revolución han servido para realmente traer al frente a esa diversidad cultural. Un minuto con Carlos Chávez. Carlos Chávez fue un famoso compositor y director de orquesta. Se encargó de fundar la Orquesta Sinfónica de México. Compuso 6 sinfonías, incluida la Sinfonía India, que utiliza instrumentos de percusión yaqui. Consolidó el movimiento nacionalista musical mexicano. Aprendió a tocar el piano desde los 9 años de edad, gracias a su hermano. Fue alumno de Manuel Ponce, principal compositor mexicano de su época. Con la Orquesta Sinfónica de México, se encargó de inaugurar el Palacio de Bellas Artes con su obra Llamadas, Sinfonía Proletaria. Fue un compositor autodidacta que siempre se inspiró en la gran herencia cultural prehispánica. Fue fanático de Stravinsky y Schoenberg. Una de sus grandes pasiones fue el periodismo. Planteó problemas sociales en varias de sus obras. Redactó el proyecto para crear al Instituto Nacional de Bellas Artes. Carlos Chávez siempre será recordado como un gran músico y miembro fundador del Colegio Nacional. La física nuclear es un área que la gente por lo general toma como un área peligrosa, piensa en bombas, piensa en reactores, pero hay una parte de la física nuclear que es ciencia básica, que es de lo más profundo de la naturaleza, de la comprensión de la naturaleza. Y a mí me pareció desde muy joven increíblemente sorprendente que pudiéramos, a través de nuestra mente, de la matemática, poder comprender estos pequeñísimos elementos de la naturaleza, los núcleos de los átomos. Y pude, a través de eso, a través de trabajar en ello, conocer el mundo, pero conocer el mundo de una manera maravillosa. Es decir, a través de la gente, de los científicos, porque puede ser que sea difícil comunicarnos con la gente de otros países. Muchas veces no hablamos su idioma. Pero en la ciencia tenemos un lenguaje común. Entonces yo puedo estar frente a un pizarrón en China, o en la India, o en el Tíbet, y podemos comprendernos. Y nos podemos comprender porque hablamos de ciencia y porque la ciencia es universal. A través también de mi trabajo en física nuclear, pues pude conocer a la gente, pude conocer los países y pude desarrollarme como científico en una área que hoy en día se pensaría que es muy reduccionista, porque se puede uno limitar a estudiar el núcleo, como si no existiera todo lo que está a su alrededor. Cuando uno estudia física nuclear, los átomos, las moléculas, el clima, no tienen mayor importancia, está aislado, es elemental. Se trata de la física elemental. Y eso contrasta con lo que hago hoy en día y de lo que hablaré en otra ocasión, referente a la complejidad y a los sistemas de la vida real, la ecología, etc. El doctor Alejandro Frank siempre se ha preocupado por el desarrollo de la ciencia en México, pues considera que en ella está la solución a todos nuestros problemas. También es fundador del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, lugar donde los problemas se estudian de manera distinta, se analizan y solucionan no a través de una sola ciencia, sino usando varias otras disciplinas. De momento, vamos a una pausa y regresamos. Estás viendo Rubik, la revista de divulgación del Colegio Nacional. ¿Sabías que a lo largo de su historia, a el Colegio Nacional solo han renunciado 2 miembros? A lo largo de su historia, al Colegio Nacional solo han renunciado 2 miembros, el economista Víctor Urquidi y el escritor y pintor Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl.
Y ahora voy a hablar de una transformación todavía más reciente en la profesión médica, que es la transformación de su ética. Siempre se ha hablado de ética médica y siempre se han hablado de los grandes códigos de ética médica, incluyendo aquel famoso juramento hipocrático, pero que es más bien una especie de documento histórico que no tiene ya la menor aplicación en nuestra profesión, pero que todavía se conserva, y muchos amigos míos que tienen consultorio tienen el juramento hipocrático exhibido ahí, a veces con ilustraciones muy hermosas en sus consultorios, ¿verdad? Y nuestra Facultad de Medicina tiene enfrente del auditorio principal una estatua en donde se ve el juramento hipocrático. Ahí está. ¿Qué dice el juramento hipocrático? El juramento hipocrático dice, pues sí, que hay que atender a los pacientes, ¿verdad? Pero eso sí, que para enseñar la medicina solo se debe enseñar a aquellos que sean hijos del maestro que le enseñó al que está de profesor, y a sus propios hijos, y a los que hayan jurado el juramento, que hayan firmado el juramento, y agrega, a nadie más. De manera que se creó desde la época de Hipócrates una especie de club cerrado, ¿verdad? Nada más para aquellos que han firmado el juramento. Y esto es totalmente antiético. Lo primero es que no debe haber limitación, acceso al conocimiento de ningún tipo, ninguno. Y yo diría que este debería ser el primer principio de la ética médica. Es interesante, la palabra doctor proviene de la voz latina docere, que significa enseñar. Y nosotros usamos la palabra doctor intercambiada, ¿verdad?, con la de médico. Un doctor es un médico, ¿verdad? Bueno, pues es doctor porque enseña, ¿sí? Porque participa en la docencia. ¿A quién le enseña? A sus alumnos, si los tiene. A sus pacientes. Absolutamente. Es obligación del médico, obligación ética, ¿verdad? El decirle al paciente qué tiene, qué le va a hacer y qué le va a pasar, en la medida en que el médico lo sabe, ¿sí? Y también le debe decir que no sabe cuando no sabe, ¿verdad? No pretender que tiene información que no posee. Ha habido a través de la historia algunos códigos éticos, mencioné ya el hipocrático, pero hay por ahí otro en la historia, que es el código del rey Hammurabi. El rey Hammurabi vivió unos 1700 años antes de Cristo. Él tiene un código que es una piedra enorme de ahorita, de 2 metros de alto, grabada. Yo la he visto, está en el Museo del Louvre. Y hay una copia en Berlín. Y están las reglas para manejar un país hechas por el rey Hammurabi. ¿Cómo se le ocurrieron? Se las dictó el dios Shamash. Y a la parte de arriba del código hay una especie de bajorrelieve en donde está el rey sentado en su trono y el dios parado frente a él dictándole las leyes. Así que no hay duda de cuál es su origen. Pero tiene una docena de leyes sobre la medicina. Y alguna de ellas dice, si el médico ha operado con una lanceta de bronce el ojo de un señor y el señor ha perdido el ojo, ¿sí?, al médico se le cortará la mano. Así está, en la ley. ¿Qué pasa cuando el médico tiene 2 errores y entonces vuelve a cometer otro error y le cortan la otra mano? Entonces ya tiene que cambiar de profesión porque ya no puede ejercer, ¿verdad? Este era el código de ética médica de los asirios históricos, ¿verdad? El Fondo de Cultura Económica Editorial en Lengua Española se fundó en 1934 por iniciativa de un distinguido miembro del Colegio Nacional, el educador y economista Daniel Cosío Villegas. Al momento de su creación, su objetivo era publicar obras de economistas mexicanos y extranjeros y celebrar arreglos con editores para adquirir y vender obras sobre problemas económicos.
Además, proveería de libros a los estudiantes de la Escuela Nacional de Economía, institución de la UNAM, también fundada por Cosío. Los primeros títulos del fondo fueron El dólar plata de William P. Shea y Karl Marx de Harold J. Lasky, traducidos por Salvador Novo y Antonio Castro Leal respectivamente. Para 1938 el Fondo de Cultura Económica había sacado solo 11 libros, pero a sus 80 años, su catálogo alcanza 10,000 obras de todas las disciplinas. De hecho, sería la primera editorial en publicar libros de divulgación científica en su colección La Ciencia para Todos. Con el nuevo milenio, comenzó a vender libros electrónicos en formato EPUB. Tiene filiales en ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Madrid, Bogotá, La Habana, Sao Paulo y Quito. El Fondo de Cultura Económica ha sido clave en la formación libre de muchos hispanos. Por ello, obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. El Fondo de Cultura Económica no es solo una editorial. Por muchos años ha dedicado parte de sus espacios a hacer conferencias, conciertos, obras de teatro, presentaciones de libros, ferias, proyecciones de películas e incluso talleres para niños. ¿Sabes qué tienen en común el Colegio Nacional y el Fondo de Cultura Económica? Que siempre están actualizados y llegan a todos los públicos. Aquí en el Colegio Nacional, ocasionalmente regalamos ejemplares de libros vía Facebook. Hacemos conferencias, conciertos para los melómanos y transmitimos en vivo todas nuestras actividades de difusión cultural. Ahora te invito a ver la entrevista que realizó esta semana Fernando Martín Velasco para Rubik. Amigos del Colegio Nacional, continuamos esta conversación con el doctor Adolfo Martínez Palomo, doctor, sobre los grandes compositores y sus padecimientos. Hablábamos de, digamos, la conciencia que tenían Mozart y Beethoven de que eran genios, pero también tenían la conciencia de que eran hombres enfermos, ¿no? Digamos, de que tenían un tiempo limitado. En algún momento en tu libro hablas de que el hecho de que la enfermedad pueda ayudar a tener una obra prolífica. Digamos, en este caso, pues podría ser un ejemplo de ello, pero bueno, hay eso otros suena en los un que poco no, extremo, ¿no? Que la enfermedad ayude es un poco difícil de decirlo. La enfermedad explica, pero la enfermedad en algunos casos explica, pero no necesariamente ayuda. Pero hay un dato, siguiendo nuestra plática sobre Beethoven, que es interesante, que algunos biógrafos resaltan. Y es el hecho de que Beethoven era un pianista extraordinario y empezaba a tener un enorme éxito como pianista para dedicarse a ello, para vivir de tocar el piano ante el público. Y el hecho de que empezara a quedarse sordo lo favoreció, y esto sí es un ejemplo de una enfermedad que puede haber favorecido, porque le impidió el continuar con su carrera como pianista, porque llegaba un momento en que oía tan mal, escuchaba tan mal lo que él estaba tocando, que tocaba ya a manotazos, hasta que alguien le hizo ver, tú ya no puedes seguir tocando el piano en el público. Y entonces, en vez de tener una carrera profesional fantástica como pianista, tuvo que concentrarse en su composición para fortuna de toda la humanidad. Si no, a lo mejor hubiera sido algo así, que sería como el Paganini del piano, pero no hubiera hecho la obra que hizo. Entonces, no tuvo más remedio que dejar el piano como medio de vida, inclusive, para concentrarse en la composición. ¿Qué le dirías a la gente que, por ejemplo, tiene algún padecimiento y que piensa que con ello, digamos, pues no puede desempeñar sus actividades, teniendo como ejemplo No, yo creo que la vida de Beethoven nos demuestra perfectamente que un hombre que tenía todo, inclusive él, alguna vez lo mencionamos en las pláticas del Colegio Nacional, él pensó suicidarse, porque dijo, no puede ser que yo esté sordo y que sea músico, esto no puede ser, tengo no solamente mala suerte, tengo que hacer algo y me voy a suicidar. Pero él mismo reflexionó y dijo, no, yo tengo que entregar lo que está en mi cabeza, tengo que entregarlo a la humanidad. Y se sobrepuso a esto, que evidentemente era una situación terrible, el hecho de que no pudiera escuchar lo que él estaba, inclusive dirigiendo. Alguna vez estaba dirigiendo y se emocionaba tanto de lo que él imaginaba que estaba tocando la orquesta,
que tenía los ojos cerrados, hasta que alguien se acercó y le dijo, maestro, ya terminó todo, no se había dado cuenta. Y él seguía dirigiendo algo que estaba en su cabeza, pero que no estaba en el sonido real de la orquesta. Muy bien, pues seguiremos teniendo médicos y enfermedades. Por último, quisiera pedirle si podría firmar el libro negro del Colegio Nacional con una pequeña dedicatoria para el colegio. Te lo firmo con muchísimo gusto. Ay, ya le iba a poner aquí en mi dedo artificial. Listo. Pues muchas gracias, Adolfo. Me han preguntado qué es o en qué consiste la teoría de la gran explosión. La teoría de la gran explosión nos remonta a tratar de entender cómo evoluciona el universo. La teoría de la gran explosión surge en 1948, empieza la discusión sobre dos posibilidades con relación a la evolución del universo. La teoría de la gran explosión y la teoría de la creación continua de materia. El astrónomo inglés Fred Hoyle le gustaba la teoría de la creación continua de materia y la teoría de la gran explosión le gustaba a otros astrónomos que pensaban que en un momento toda la masa del universo estaba concentrada, explotó el universo, se empezó a expandir y ahora estamos viendo un universo en expansión. A Fred Hoyle no le gustaba esa teoría porque tenía el universo un principio y él le gustaba la idea de que el universo siempre había estado y siempre iba a estar. Y entonces se le ocurrió la teoría de la creación continua de materia. Cada segundo se formaba una partícula en un volumen muy grande y al expandirse el universo mantenía una densidad constante y siempre se iba a ver igual, tendría una edad infinita. Y él ridiculizó la otra teoría y le puso en inglés el gran pum, y nosotros la tradujimos como la teoría de la gran explosión, y realmente él estaba hablando de algo onomatopeico, el ruido, en son de burla. En 1965 se descubre lo que se llama la radiación de fondo. Se descubre que el universo está emitiendo a 3 grados absolutos Kelvin en todas direcciones y esa temperatura es el remanente de la gran explosión. O sea, al segundo de haber empezado la expansión del universo, en esta teoría de la gran explosión, la temperatura era de 15.000 millones de grados, a los 4 minutos era de 800 millones de grados centígrados y ahora es de 3 grados, o sea, menos 270 grados centígrados, lo que se llama 3 grados absolutos Kelvin. El descubrir esa radiación de fondo le dio la victoria, digamos, a la teoría de la gran explosión sobre la creación continua de materia. Y a partir de ahí, la gran mayoría de los astrónomos adoptó la teoría de la gran explosión como válida. Ahora, la teoría de la gran explosión nos dice que la expansión empezó hace 13.800 millones de años y también nos dice una serie de cosas que todavía no acaban de entender los astrónomos, que el universo, en lugar de estarse enfrenando debido a la masa del universo, se está acelerando. Y esto quiere decir que hay galaxias que se están saliendo del universo observable. Son resultados nuevos que hay que tratar de incorporar a la teoría. En esa medida, la teoría es todavía incompleta. Hay personas que hablan de un número infinito de universos. Nosotros estaríamos en uno. Y habría universos inclusive con distintas leyes de la física que el nuestro, y está la discusión entre los que están a favor de la teoría de un solo universo y la gran mayoría que cree que hay un número infinito de universos. El doctor Manuel Peinbert lleva en la sangre la pasión por las ciencias, pues es bisnieto del fundador de la UNAM, Justo Sierra.
Es miembro actual del Colegio Nacional y también del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. ¿Cómo puedes enterarte de la agenda del Colegio Nacional? Muy fácil. Síguenos en nuestras redes sociales y encontrarás todo. También puedes visitar nuestra página web. Recuerda que ese espacio está creado para ti, así que esperamos tus sugerencias y comentarios. En nuestro canal de YouTube podrás volver a ver este programa o, por qué no, alguna conferencia de tu tema favorito. Por el día de hoy, nuestro programa ha finalizado. Nos vemos pronto con lo mejor de la información de las ciencias mexicanas. Soy Ana Peiro y esto fue Rubik, la revista de divulgación del Colegio Nacional. Adiós.